nosotros tiene que escribir, si es que esto va a ser contado. Mejor que sea yo, que estoy muerto, que estoy menos comprometido que el resto. Yo, que no veo más que las nubes y puedo pensar sin distraerme, escribir sin distraerme. Ahí pasa otra, con un borde gris. Y acordarme sin distraerme. Ya sé que lo más difícil va a ser encontrar la manera de contarlo. Va a ser difícil porque nadie sabe quién es el que verdaderamente está contando. Si soy yo, o eso que ha ocurrido, o lo que estoy viendo, nubes y a veces una paloma. O si sencillamente cuento una verdad que es solamente mi verdad. Esto lo he leído mientras miraba el árbol del patio, que ya es un esqueleto negro contra este cielo gris y bajo y con nieve de París en diciembre, y que nadie, creo, pintó mejor que Marquet. Es un día para no moverse de casa, para inventar ceremonias de interior. De pibe la llamamos la vedera y a ella le gustó que la quisiéramos. En su lomo sufrido dibujamos tantas rasueras. Después ya más compadres tajoneando dimos vuelta manzana con la barra silbando fuerte para que la rubia del almacén saliera con sus lindas trenzas por la ventana. Irme muy lento, pero no me olvidé de la vedera, pero no me olvidé de la vedera. Aquí vas a la sienta en los tamaños, como la piel carician de mi tierra. Cuando andaré por ahí hasta que pueda volver a verla. Usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. Las circunstancias de mi nacimiento fueron nada extraordinarias, pero un tanto pintorescas, porque fue un nacimiento que se produjo en Bruselas como podría haberse producido en Helsinki o en Guatemala. Todo dependía de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento y el hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente en viaje de bodas a Bélgica, hizo que
yo naciera en esa ciudad en el mismo momento en que el Kaiser y sus tropas se lanzaban a la conquista de Bélgica, que tomaron en los días de mi nacimiento. Fue un nacimiento sumamente bélico, lo cual dio como resultado a uno de los hombres más pacifistas que hay en este planeta. De manera que buenas noches, Che Bandoneón. Qué bueno verte bien y en tan buenas manos. No se me ponga modesto, don Fuelle. Hágame escuchar su música, mientras yo lo acompaño con vino y tabaco, y tantas nostalgias. Todo eso que lleva los muchos nombres que usted tiene. Porque usted se llama Siriaco Ortiz, se llama Federico, se llama Laurens, se llama Piazzolla, se llama Pichuco, se llama tantos otros. Y esta noche se llama Juan José Mussolini. Ya ve si lo conozco. Respire a fondo y dele. Cuénteme de ese Buenos Aires, tan lejano ahora para mí. Cuénteme de mi propia vida, de pibe y de muchacho. Y gracias, Che Bandoneón. Yo tenía 6 años cuando mi padre se fue de mi casa para siempre, y en circunstancias que dejaron a mi madre en una muy mala situación económica y con 2 niños, una hermana mía que tiene 1 año menos que yo, mi único hermana, y yo, al cuidado de ella. Entonces tuvo que educarnos con dificultades, con problemas económicos muy grandes. Y mi padre desapareció en ese momento y yo no volví a verlo nunca más. Mi madre, eso yo lo sé por ella, me ha dicho que desde los 9 años, 8 o 9 años, había que pescarme por aquí y sacarme un poco al sol, porque yo leía y escribía demasiado. Incluso hubo por ahí un médico que recetó que había que prohibirme los libros durante 4 o 5 meses, lo cual fue un sufrimiento tan grande que mi madre, que es una mujer sensible e inteligente, pues me los devolvió, pidiéndome simplemente que leyera menos, cosa que yo hice en ese momento. Sin duda era necesario que hubiera un mayor equilibrio. Y entonces sí, es verdad que a los 9 años yo escribí una novela. No tengo la menor idea de lo que es, pero sí que era una cosa muy lacrimosa, muy romántica, en la que todo el mundo moría al final. Yo he sido siempre muy sentimental y lo sigo siendo. Tengo muy mal gusto, ¿sabes?, en materia de sentimientos. Soy fácilmente sentimental, soy de los que lloran en el cine y luego salen disimulando la cara. Y entonces esa novela era muy lacrimosa, lo mismo que los poemas. Escribía sonetos a mis compañeras de la escuela primaria, esas niñas con trencitas así, de las que yo me enamoraba fatalmente, con un amor que solo podía terminar en la muerte.
yo entré en una escuela normal, que a los 18 años me dio un título de maestro normal, y luego 3 años más de profesorado, que me dio un título de profesor. Ahora, ese título de profesor era una cosa totalmente absurda, porque el título era profesor en letras, no de, sino en letras. Vas a saber por qué. Y era un título que te facultaba para enseñar en los colegios secundarios realmente cualquier cosa. Gramática, geografía, lógica, instrucción cívica, historia. Realmente un hombre de orquesta. A mí me nombraron en el año, soy muy malo para las cronologías, en el año 39, sí, en el 39, y estuve hasta el año 45, lo cual hace 6 años, enseñando en un pueblo de provincias, en una escuela normal, primero en Bolívar y luego en Chivilcoy. Pequeñas ciudades, son más que pueblos, ¿no? Pequeñas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Y luego, durante 1 año y medio, en una universidad de frontera, la Universidad de Cuyo, en Mendoza, hasta que llegó el primer gobierno de Perón y yo me marché. En la mañana del 17 de octubre, a 5 años de la histórica fecha en que retornara para su pueblo y por su pueblo el constructor de la nueva Argentina, general Juan Perón, la nacionalidad se dispone a celebrar... Esos tiempos, el peronismo ensordeciéndome a puro altoparlante del centro, el gallego portero llegando a mi oficina con una foto de Evita y pidiéndome de manera nada amable que tuviera la amabilidad de fijarla en la pared. Traía las 4 chinches para que no hubiera pretextos. Walter Gieseking daba una serie de admirables recitales en el Colón y José María Gatiga caía como una bolsa de papas en un ring de Estados Unidos. En mis ratos libres yo traducía Vida y Cartas de John Keats, de Lord Houghton. En los todavía más libres pasaba buenos ratos en la Fragata, casi enfrente de mi oficina, con amigos abogados a quienes también les gustaba el de María bien batido. Desde luego, cuando tengo la mala idea de escuchar estas cintas que a veces grabo en mi casa para oír cómo suena lo que escribo, me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. Nunca me olvidaré que cuando vine a París en el año 51, me ganaba la vida como speaker de las actualités françaises. Yo tenía que describir un match de box con gran entusiasmo, como si estuviera en el ringside. Y claro, mi juego me llamaron, el box para mí, ya se sabe. Y entonces me entusiasmé de tal manera viendo las imágenes que el resultado fue que en México no entendieron una palabra y supongo que en la Argentina muy poco. Y eso me costó el empleo. ¿Qué le vas a hacer, ñato? Cuando estás abajo todos te fajan. Todos, che, hasta el más maula. Te sacuden contra las sogas, te encajan la viaba. Anda, anda, que venís con consuelos vos. Te conozco, mascarita. Cada vez que pienso en eso, salí de ahí, salí. ¿Vos te crees que yo me desespero? Lo que pasa es que no doy más aquí tumbado todo el día. Pucha, que son largas las noches de invierno. ¿Te acordás del pibe del almacén como lo cantaba? Pucha, que son largas. Y es así, ñato, más largas que esperanza de pobre. Fíjate que yo a la noche casi no la conozco. Y venir a encontrarla ahora, siempre a la cama temprano, a las 9 o a las 10. El patrón me decía, pibe, andate al sobre, mañana hay que meterle duro y parejo. Una noche que me le escapaba de una casualidad. El patrón, y ahora todo el tiempo así, mirando el techo. Ahí tenés otra cosa que no sé hacer, mirar para arriba. Todos dijeron que me hubiera convenido,
Hice la gran macana de levantarme a los 2 segundos, cabrero como la gran flauta. Tienes razón. Si me quedo hasta los 8 no me agarra tan mal el rubio. Y bueno, es así. Va peor la tos. Después te vienen con el jarabe y los pinchazos. Pobre la hermanita, el trabajo que le doy. Ni mear solo puedo. Es buena la hermanita. Me da leche caliente y me cuenta cosas. ¿Quién te iba a decir, pibe? El patrón me llamaba siempre pibe. Dale a perca, pibe. A la cocina, pibe. Mira como uno se ensarta. Al principio me pareció que el rubio iba a ser más fácil. Lo que es la confianza, ñato. Me barajó de una piña que te la debo. Me agarró el frío, el maula. Pobre patrón. No quería creer con qué bronca me levanté. Ni sentía las piernas, me lo quería comer ahí nomás. Mala suerte, pibe. Todo el mundo cobra la final. Qué viaba, hermano. Ahora no vas a andar disimulando. Te fajó y se acabó. Lo malo que yo no quería creer. Estaba acostado en el hotel. El patrón fumaba y fumaba. Casi no había luz. Me acuerdo que hacía calor. Después me pusieron hielo. Fíjate un poco, yo con hielo. El trompa no decía nada. Lo malo que no decía nada. Te juro que tenía ganas de llorar, como cuando ella. Pero ¿para qué te vas a hacer mala sangre? Fue suerte dormirme. Como ahora. Cada vez que agarro el sueño me saco la lotería. De día tenés la radio que trajo la hermanita. La radio que parece mentira, ñato. Bueno, yo hice unos tanguitos y las transmisiones de los teatros. Pero a la noche, qué lata, viejo. Ni la radio, ni la hermanita. En una de esas te agarra la tos y dale que dale, y por ahí uno de otra cama se rechifla y te pega un grito. Pensar que antes. Fíjate que ahora me cabreo más que antes. En los diarios salía que yo de pibe los peleaba a los carreros en la quema. Puras macanas, che. Nunca me agarré a trompadas en la calle. 1 o 2 veces. Y no por mi culpa, te juro, me podés creer. Cosas que pasan. Estás con la barra, caen otros y en una de esas se arma. No me gustaba. Pero cuando me metí la primera vez me di cuenta que era lindo. Claro, ¿cómo no va a ser lindo si el que cobraba era el otro? El pibe yo peleaba de zurda, no sabe lo que me gustaba fajar de zurda. Mi vieja se descompuso la primera vez que me vio pelearme con uno que tenía como 30 años. Se creía que me iba a matar, pobre vieja. Cuando el tipo se vino al suelo no lo quería creer. Te voy a decir que yo tampoco, créeme, las primeras veces me parecía cosa de suerte. Hasta que el amigo del trompa me fue a ver al club y me dijo que había que seguir. La noche que me dio 20 pesos, que alegró. Si me llego a sospechar lo del rubio, vos crees que tenés la pera de fierro y en eso te la hacen sonar de una piña. ¿Qué fierro ni qué 8 cuartos? 20 pesos, pibe, imagínate un poco. Le di 5 a la vieja, te juro que de compadre, para mostrar. La pobre me quería poner agua de azar en la muñeca resentida. Cosas de la vieja, pobre. Si te fijas, fue la única que tenía esas atenciones, porque la otra, ahí tenés. Apenas pienso en la otra. Ya estoy de vuelta en Nueva York. Vos nunca te viste en foto. Te hace impresión la primera vez. Vos pensás, pero ese soy yo con esa cara. Yo a veces no podía creer que era cierto. De noche, antes de dormirme, me decía que estaba soñando. Cuando le compré el terreno a la vieja. Qué barullo que hacían todos. El trompa era el único que se quedaba tranquilo. Hacé bien, pibe, decía. Y dale al tabaco. Me parece estarlo viendo la primera vez, en el club de la calle Lima. No, era en Chacabuco. Espera que no me acuerdo. Pero sí era en Lima y feliz. ¿No te acordás del vestuario? Todo de verde, con más mugre. Esa noche el entrenador me presentó al patrón. Resultaba que eran amigos. Cuando me dijo el nombre casi me agarro las sogas. Apenas lo vi que me miraba yo pensé, vino para verme pelear. Y cuando el entrenador me lo presentó me quería morir. Él no me había dicho nunca nada, de puro rana. Hizo bien, así yo iba subiendo despacio, sin engolosinarme. En ese entonces no era macana, pibe. Te venía cada tano de Italia, cada gallego que te daba miedo. Y no te digo nada de los rubios. Claro que a veces la gozabas. Vos sabés que me habían hecho un tango y todo. Todavía me acuerdo un cacho. De Mataderos al centro. Y del centro a Nueva York. Me lo cantaban por todos lados. En los asados, por la radio. Era lindo irse en la radio, che. La vieja me escuchaba todas las peleas. Y vos sabés que ella también me escuchaba. Un día me dijo que me había conocido por la radio, que el hermano puso la pelea con uno de los tanques, que
Qué tiempos, pibe. Aquí sí era lindo pegar con toda la baja que venía. ¿Te acordabas de los carteles y las bocinas de autos? Che, qué lío que tomaban en la Popular. Una vez leí que el boceador llenaba de Zapeleano. Qué bacana, pibe. Pero yo vi que un día distinto de los gringos. No vi que tener el rompe en rincón. Ápica, pibe, dale áperga. Y en el hotel y los cafés. Qué cosa tan rara. Che, no te hallabas ahí. Tenés el gimnasio con esos postes que hablaban y el pescado en medio. Las señas, pibe, con los muros. Pensaba todo el tiempo en Buenos Aires. Y el patrón ponía los discos de Carlitos y los de Pedro Mafia y el tango que me hicieron. No te creas que podía divertirme mucho. Siempre con el entrenamiento y la comida cuidada y nada que hacerle. El trompa no me sacaba los ojos. Ya te vas a dar el gusto, pibe, me decía el trompa. Menos mal que me dejaba matear un poco. Pero siempre me quedaba con sed de verde. Y vuelta a empezar todos los días. Tené cuidado con la derecha, la tiras muy abierta. Mira que el coso no es macana. Te crees que no lo sabía. Lástima está tos. Te agarra descuidado y te dobla. Y bueno, ahora hay que cuidarse. Mucha leche, estar quieto, ¿qué le vas a hacer? Una cosa que me duele es que no te dejan levantar. A las 5 estoy despierto y meta a mirar para arriba, pensás y siempre lo malo, claro. Y los sueños igual. La otra noche estaba peleando de nuevo con Peralta. ¿Por qué justo tengo que venir a invocarla en esa pelea? Pensá lo que fue, pibe, mejor no acordarse. Vos sabés lo que es toda la barra ahí, todo de nuevo como antes, no como en Nueva York con los gringos. Y la barra reincide, toda la hinchada y unas ganas de ganar para que vieran que otra que ganar si no me salía nada. Y vos sabés cómo pegaba Vito. Ya sé, yo le ganaba con una mano, pero a la vuelta era distinto. No tenía ánimo, che, el patrón menos todavía. ¿Qué te vas a entrenar bien si estás triste? Y bueno, yo aquí era el campeón y él me desafió. Tenía derecho, no le voy a disparar, ¿no te parece? El patrón pensaba que le podía ganar por puntos. No te abras mucho y no te canses de entrada, mira que aquel te va a bocear todo el tiempo. Y claro, se me iba para todos lados. Y después que yo no estaba bien, con la barra ahí y todo, te juro que tenía un cansancio en el cuerpo. Como modorra, ¿entendés? No te puedo explicar. A la mitad de la pelea la empecé a pasar mal. Después no me acuerdo mucho. Mejor no acordarse, ¿no te parece? Son cosas que para qué. Me quisiera olvidar de todo. Mejor dormirse. Total, aunque soñé con las peleas, a veces le acertas una linda y la gozas de nuevo. Como cuando el príncipe, qué plato. Pero mejor cuando no soñás, pibe, y estás durmiendo, que es un gusto, y no tosés ni nada. Meta a dormir nomás toda la noche. Dale que dale. ¿Compraste todo lo que necesitabas? ¿Conseguiste todo? ¿Trajiste el diario? Me doy cuenta que dejé el grabador abierto. Esto que oíste no es un diálogo que tenga nada que ver con la película. Unas preguntas que yo decía a Aurora está haciendo la cama en la terapia. Hechos concretos me han movido en los últimos 5 años a reanudar un contacto personal con Latinoamérica. Y ese contacto se ha hecho por Cuba y desde Cuba. De mi país se alejó un escritor para quien la realidad, como le imaginaba Mallarmé, debía culminar en un libro. En París nació un hombre para quien los libros deberán culminar en la realidad. Este proceso comportó muchas batallas, derrotas, traiciones y logros parciales. En 1957 empecé a tomar conciencia de lo que pasaba en Cuba. Antes había noticias periodísticas de cuando en cuando, vaga noción de una dictadura sangrienta como tantas otras, ninguna participación afectiva, a pesar de la adhesión en el plano de los principios. El triunfo de la Revolución Cubana, los primeros años del gobierno, no fueron ya una mera satisfacción histórica o política. De pronto sentí otra cosa. Entendí que el socialismo, que hasta entonces me había parecido una corriente histórica aceptable e incluso necesaria, era la única corriente de los tiempos modernos que se basaba en el hecho humano esencial, en el simple principio
de que la humanidad empezará verdaderamente a merecer su nombre el día en que haya cesado la explotación del hombre por el hombre. Somos como hongos, crecemos en los pasamanos de las escaleras, en piezas oscuras donde huele a cebo, donde la gente hace todo el tiempo el amor y después fríe huevos y pone discos de Vivaldi, enciende los cigarrillos y habla como Horacio y Gregorovius y Wong y yo, Jocamaduri, como Perico y Ronald y Babs. Y afuera hay de todo. Las ventanas dan al aire y eso empieza con un gorrión o una gotera. Llueve muchísimo aquí en Jocamaduro, mucho más que en el campo, y las cosas se arrumbran, las canaletas, las patas de las palomas, los alambres con que Horacio fabrica esculturas. Casi no tenemos ropa, nos arreglamos con tan poco, un buen abrigo, unos zapatos en los que no entre el agua. Somos muy sucios, todo el mundo es muy sucio y hermoso en París, Jocamaduro. Las camas huelen a noche y a sueño pesado. Yo no te podría tener aquí, aunque seas tan pequeño no cabrías en ninguna parte, te golpearías contra las paredes. Cuando pienso en eso me pongo a llorar. Horacio no entiende, cree que soy mala, que hago mal en no traerte, aunque sé que no te aguantaría mucho tiempo. Nadie se aguanta aquí mucho tiempo, ni siquiera tú y yo. Hay que vivir combatiéndose, es la ley, la única manera que vale la pena, pero duele, Jocamaduro, y es sucio y amargo. Horacio tiene razón, no me importa nada de ti a veces, y creo que eso me lo agradecerás un día cuando comprendas, cuando veas que valía la pena que yo fuera como soy. Pero yo hago lo mismo, Jocamaduro, y te escribo esta carta porque no sé, porque a lo mejor me equivoco, porque a lo mejor soy mala o estoy enfermo o un poco idiota. Te quiero tanto, Jocamaduro, bebé Jocamaduro, dientecito de ajo. Te quiero tanto, nariz de azúcar, arbolito, caballito de juguete. A mí se me ocurrió, y sé muy bien que era una cosa difícil, realmente muy, muy difícil, intentar escribir un libro en donde el lector, en vez de leer la novela así consecutivamente, tuviera en primer lugar diferentes opciones, lo cual lo situaba ya casi en un pie de igualdad con el autor, porque el autor también había tomado diferentes opciones al escribir el libro. Ese libro es una tentativa para ir hasta el fondo de un largo camino de negación de la realidad cotidiana y de admisión de otras posibles realidades, de otras posibles aperturas. Bueno, y para mi gran sorpresa y mi gran maravilla, yo sé cuando terminé Rayuela que había escrito un libro de un hombre de mi edad, para lectores de mi edad. Y la gran maravilla fue que ese libro, cuando se publicó en la Argentina y se conoció en toda América Latina, encontró lectores en los jóvenes, en quienes yo no había pensado directamente jamás al escribir ese libro. Entonces, la gran maravilla para un escritor es haber escrito un libro pensando que hacía una cosa que correspondía a su edad, a su tiempo, a su clima, y de golpe descubrir que en realidad planteó problemas que son los problemas de la generación siguiente. Me parece una recompensa maravillosa y sigue siendo para mí la justificación del libro. Nous vous demandons de vous disperser et de venir demain à la manifestation prévue. C'est une provocation, n'y cédez pas. Nada piden los estudiantes que no sea de alguna manera una nueva definición del hombre y la sociedad.
del hombre en la sociedad. Y lo piden en la única forma que es posible pedirlo en este momento, sin reivindicaciones parciales, sin nuevos esquemas que pretendan sustituir a los vigentes. Lo piden por una entrega total de su persona, con el gesto elemental e incuestionable de salir a la calle y gritar contra la maquinaria aplastante de un orden desvitalizado y anacrónico. Los estudiantes están haciendo el amor con el único mundo que aman y que los ama. Su rebelión es el abrazo primordial, el encuentro en lo más alto de las pulsiones vitales. En el pabellón de la Argentina, ¿cómo no iba a manifestarse ese salto hacia una realidad auténtica, cuando bajo su techo se venía reiterando la injusticia, la discriminación, la estafa moral, que no era más que el reflejo de lo que sucede allá en la patria, allá en tantos países de América Latina? ¿Cómo no comprender entonces el sentido más profundo que tiene hoy aquí entre nosotros la evocación del ejemplo vivo del Che? ¿Cómo no comprender que lo sintamos tan cerca de los jóvenes que se baten en las calles y dialogan en los anfiteatros? Para el Che solo podía y solo puede haber un homenaje, el de alzarse como lo hizo él contra la alienación del hombre, contra su colonización física y moral. Todos los estudiantes del mundo que luchan en este mismo momento son, de alguna manera, el Che. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Yo tuve un hermano. No lo vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo hice a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a rato cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrando detrás de la noche su estrella elegida. Yo lo que creo es que si uno tiene una especie de visión panorámica de la historia de la literatura, los momentos de cumbre, los momentos más altos de la literatura fluctúan geográficamente y culturalmente. Entonces sería una ingenuidad y una tontería imaginar que eso que se ha llamado boom en América Latina sea un fenómeno, una garantía, un fenómeno duradero, una especie de certificado de madurez. No lo es, no lo es. Es un muy buen principio, es una cosa muy hermosa, y yo estoy contento de haber participado en ese momento. Pero quienes se hagan ilusiones de que eso significa ya la mayoría de edad literaria, yo creo que se equivocan. Yo creo que el boom responde al azar, a ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Que en un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abarca todo el continente. Mi obra personal fue hecha en la soledad, fue hecha en la pobreza, fue hecha sin el menor apoyo editorial, y que cuando los editores se despertaron a mis libros, a los libros de Fuentes, a los de García Márquez, a los de Vargas Llosa, se despertaron porque las primeras precarias y difíciles ediciones habían sido bruscamente leídas por un montón de gente que se las pasó de mano en mano, y los editores, que no son tontos y que están ahí para ganar dinero, comprendieron perfectamente que esos escritores había que editarlos. Ellos no nos inventaron a nosotros. Nosotros escribimos solos, además lejos de América Latina. García Márquez escribió lejos, Vargas Llosa se escribió lejos, Asturias escribió lejos, y yo también. No teníamos amigos editores, no teníamos editores. Los editores vinieron después. Y es una tentativa de deformar la realidad. Sostener boom es una maniobra hecha con fines de promoción. Porque la verdad es que ninguna promoción editorial ha salvado a un autor o a una literatura.
Yo pertenezco a una generación que no leía a los escritores latinoamericanos, sino con cuentagotas. Teníamos a Borges, teníamos a Arlt, teníamos a 2 o 3, y ahí se acababa. Estamos vueltos a Europa. Y en 10 años de eso que llaman el boom, sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos, porque si yo tengo confianza en un escritor argentino, estoy teniendo confianza en mí mismo. Tengo confianza como perteneciente a una sociedad, a una cultura, a un ritmo histórico. Entonces, de golpe, tenemos un continente que nos lee a nosotros. Y entonces, fíjate lo que eso significa como signo revolucionario, como búsqueda de una identidad. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. Hace años, en una librería de lujo, vi un álbum también de lujo, con fotos de viejos y de niños del tercer mundo. Viejos y niños que, sin duda, no se verán jamás a sí mismos en ese álbum, del que ni siquiera sospechan la existencia. Este texto se llama Álbum con fotos, edición 1967 después de Cristo. La verdadera cara de Los Ángeles es que hay napalm y hay niebla y hay tortura. La cara verdadera es el zapato entre la mierda, el lunes de mañana, el diario. La verdadera cara cuelga de perchas y liquidación de saldos. De Los Ángeles, la cara verdadera es un álbum que cuesta 30 francos y está lleno de caras, las verdaderas caras de Los Ángeles. La cara de un negrito hambriento, la cara de un cholito mendigando, un vietnamita, un argentino, un español, la cara verde del hambre verdadera de Los Ángeles. Por 30 francos la emoción en casa, la cara verdadera de Los Ángeles, la cara verdadera de los hombres, la verdadera cara de Los Ángeles. Todo es distante y diferente y parece inconciliable. Y a la vez todo se da simultáneamente en este momento, que todavía no existe para mí, y que sin embargo el momento en que usted escucha estas palabras que yo grabé en el pasado, es decir, en un tiempo que para mí ahora es el futuro. Juegos de la imaginación, dirá el señor sensato que nunca falta entre los locos, como si eso fuera a decir algo, como si supiéramos lo que es un juego en el fondo y sobre todo lo que es la imaginación. Aquí, por ejemplo, esta cantidad de carteles, de afiches que se van amontonando. En general la gente pasa y mira el último, el que está pegado encima. Yo no sé, para mí es algo así como una pared llena de carteles. Tiene algo siempre de mensaje, es como una especie de poema anónimo, porque ha sido hecho por todos, por montones de pegadores de carteles que fueron superponiendo palabras, que fueron acumulando imágenes y luego algunas caen y otras quedan y los colores se van combinando. Y ahí arriba, por ejemplo, hay un verdadero cuadro que se va a seguir perfeccionando todavía, porque cuando ese cartel se caiga en pedazos va a ser todavía más hermoso. Pero este tipo de cosas lo que me da a mí, lo que siempre me dio cuando yo aprendí lo que es caminar verdaderamente y perderse en una ciudad, es sobre todo signos. Además de eso que yo llamo el poema anónimo, por darle un nombre, es que ese poema tiene un sentido, hay palabras, hay cosas que continuamente te echan hacia adelante o te echan hacia atrás. Por ejemplo, aquí, por pura casualidad, ese cartel de ahí, Dillinger. Bueno, Dillinger para mí es irme inmediatamente 30 o 35 años atrás, en Buenos Aires, cuando en los diarios se hablaba todo el tiempo del verdadero Dillinger, no de este actor que lo representa ahora, de aquel que era el enemigo público número 1 en Estados Unidos y que
se lo buscaba por todos lados. Ahora, eso crea como una especie de coágulo, porque ahora yo sigo caminando, andando, pero creo que durante mucho rato voy a estar viviendo todavía 30 años atrás, lo cual supone todo un juego de recuerdos, de sentimientos. Vos ves la Cruz del Sur y respirás el verano con su olor a duraznos y caminas de noche, mi pequeño fantasma silencioso, por ese Buenos Aires, por ese siempre mismo Buenos Aires. Extraño la Cruz del Sur, cuando la semilla alzar en la cabeza, para beber tu vino negro medianoche. Y extraño las esquinas, por almacenes, dormilones, donde el perfume de la yerba tiembla en la piel del aire. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad. Comprender que eso está siempre allá, con un bolsillo donde a cada rato la mano busca una moneda, el peine, llaves, la mano infatigable y oscura memoria que recuenta sus muertos. La Cruz del Sur, el mar de amargo y las voces de amigos usándose con otro. Me duele un tiempo amargo, lleno de perros y desgracia, la desapada convicción de que volver es vano. Comprender que un mar es más que un mar, que la muerte se evidente en distancia, para llegar de poco lenta, interminable, como una melodía que se resuelve al fin, en un humor de silencio. Extraño ese callejón que se perdía en el campo y el cielo, con saucicallos y algo como un sueño. Y me duelen los nombres de cada cosa que hoy me falta. Cómo me duele estar tan lejos de tus caricias y tus labios. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad. A lo largo de 28 años yo he vivido en Europa y nunca me sentí exilado porque era una decisión personal. Yo podía volver a mi patria cuando quería. Desde hace 5 años no puedo volver. Desde hace 5 años soy un exilado como todos los demás. Pero el exilio es doble. El exilio físico, bueno, es mi problema. Yo lo puedo tomar bien, lo puedo tomar mal, pero es un problema personal. Lo que es terrible es el exilio cultural. El hecho de que la Junta de Videla en la Argentina haya prohibido la publicación de mi último libro de cuentos, porque en ese libro había 2 cuentos que les molestaban. Eso significa un exilio cultural, es decir, 22 millones de compatriotas míos se han visto privados de leerme. Bueno, en sí que me lean o no me lean puede ser una cuestión de vanidad, pero si quienes me oyen y me conocen realmente, saben muy bien que ese tipo de vanidad no la tengo, y que en cambio siento que ese corte, que ese exilio es terrible, porque en unos pocos años el hecho de que esos países, Chile o Argentina o Uruguay, estén separados de la producción científica, artística e intelectual de sus mejores hombres, de sus mejores creadores, va a dar en esos países una especie de desierto espiritual en donde es perfectamente fácil lavar los cerebros y condicionar a los jóvenes y crear lo que los regímenes de esos países buscan, que es crear robots, crear gente incapaz de pensar por sí misma.
Dans le temps, quand je pouvais me promener à Buenos Aires. Et chaque fois que je me promène ici à Paris, seul, surtout la nuit, je sais très bien que je ne suis pas le même qui, pendant la journée, mène une vie ordinaire et normale. Je ne veux pas faire du romantisme bon marché, je ne veux pas parler d'état second. Mais il est évident que ce fait de se mettre à marcher dans une ville comme Paris ou Buenos Aires, la nuit, cet état ambulatoire où à un moment donné on cesse d'appartenir au monde ordinaire, me situe par rapport à la ville et situe la ville par rapport à moi dans une relation que les surréalistes aimaient à appelé privilégié. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il se produit vraiment le passage, le pont, les osmoses, les signes, les découvertes. Tout ce qui finalement a donné une grande partie de ce que j'ai écrit comme roman ou comme nouvelle. Marcher dans Paris, et c'est pour ça que je qualifiais Paris de ville mythique. Marcher dans Paris signifie avancer vers moi. Mais c'est impossible de le dire avec des paroles, des mots, ça. C'est-à-dire que dans cet état où j'avance un peu perdu dans une distraction qui me fait regarder des affiches, des enseignes de bistrot, des gens qui passent, et établir tout le temps de relations qui composent des phrases de bribes de pensée, de sentiments, tout ça crée un système de constellation mentale et surtout de constellation sentimentale qui détermine un langage que je ne peux pas exprimer par les mots, par les paroles. C'est à ce moment-là où il y a à Paris, par exemple, des lieux qui ont été toujours privilégiés pour moi. Je pourrais vous citer un, le premier qui me vient dans la mémoire. Là, tout près d'ici, au Pont Neuf, à côté de la statue d'Henri IV, il y a un réverbère dans le fond, là où on descend pour prendre les bateaux-mouches. La nuit, à minuit, quand il n'y a personne, ce coin-là, solitaire, c'est absolument pour moi un tableau de Paul Delvaux. Et il y a le sentiment du mystère qu'il y a dans les tableaux de Paul Delvaux, cette imminence d'une chose qui peut paraître, qui peut se manifester, et qui vous met dans une situation qui n'a plus rien à voir avec les catégories logiques et les événements ordinaires. Je pourrais aussi vous parler du métro à Paris. Le métro a été toujours pour moi un lieu de passage, où il me suffit de descendre dans le métro pour entrer dans une catégorie logique tout à fait différente, ou des catégories logiques. Mon sentiment du temps change. D'ailleurs, dans une nouvelle, L'homme à l'affût, il y a un personnage qui découvre que le temps est complètement différent quand on est dans le métro que quand on est en surface. Et il peut même le prouver logiquement. Ça, c'est un sentiment, une expérience que moi j'ai au moins une fois tous les 15 jours. C'est-à-dire brusquement découvrir que dans certains états de distraction dans le métro, on a le sentiment qu'on peut habiter dans un temps qui n'a aucun rapport avec le temps qui existe en surface quand on sortira une fois de plus dans la rue. Et il y a aussi les galeries couvertes, la galerie Vivienne, il y a tous ces endroits de Paris que les gens parcourent pour aller à la recherche d'une boutique et qui pourtant étaient les lieux hantés de Lautréamont, dans le quartier de la Bourse. Toutes ces galeries couvertes qui font un Paris absolument magique, mystérieux, et c'est ce que j'appelle mythique.
besos, Rosita. Y ya entrada la mañana, seguías durmiendo. Y solo a mí me fue dado ver el fin de la noche, el sol rasante que resbalaba entre las cortinas laterales para meterse con nosotros en la cama, empezar a jugar con tu pelo, con tus senos, con tus pestañas, que siempre parecen más, que siempre parecen muchísimas más cuando estás dormida. Qué miedo me da estas cosas. Ay. Yo voy a llegar hacia el 20 de enero a Managua y será mi 6º viaje a Nicaragua, porque creo que es un país que está cada día en una situación más grave por motivos que no les voy a explicar a ustedes ni a los lectores, porque los conocen de sobra. Y pienso que la solidaridad y todo lo que se puede hacer por el pueblo nicaragüense es cada día más necesario y más urgente. Desde luego yo en persona no es mucho lo que puedo hacer, pero de todas maneras tengo una máquina de escribir y de ahí van saliendo artículos e impresiones sobre Nicaragua que se difunden y que luego, espero, sirven para poner en claro algunas cosas que otro tipo de prensa niega o falsea o cambia. Si todo es corazón y rienda suelta, y en las caras hay luz de mediodía, si en una selva de armas juegan niños, y cada calle la ganó la vida, no estás en Asunción ni en Buenos Aires, no te has equivocado de aeropuerto, no se llama Santiago el fin de etapa, su nombre es otro que Montevideo. Viento de libertad fue tu piloto y brújula de pueblo te dio el norte. Cuántas manos tendidas esperándote, cuántas mujeres, cuántos niños y hombres, al fin alzando juntos el futuro, al fin transfigurados en sí mismos, mientras la larga noche de la infamia se pierde en el desprecio del olvido. La viste desde el aire. Esta es Managua, de pie entre ruinas, bella en sus baldíos, pobre como las armas combatientes, rica como la sangre de sus hijos. Ya ves, viajero, está su puerta abierta. Todo el país es una inmensa casa. Entra nomás. Estás en Nicaragua. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en 1000 brillos apagados. Va creciendo y se tambalea. Ya va a caer y no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse. Y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, plaf, deshecha, nada. Una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose,
y el grito de las embojachan esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas, adiós. Lector, tal vez ya lo sabes. Julio, el lobo, termina y ordena solo este libro que fue vivido y escrito por la Osita y por él, como un pianista toca una sonata, las manos unidas en una sola búsqueda de ritmo y melodía. Apenas terminada la expedición, volvimos a nuestra vida militante y partimos una vez más a Nicaragua, donde había y hay tanto que hacer. También allí encontramos felicidad, ya no solos en los paraderos del París-Marsella, sino en el contacto cotidiano con mujeres, hombres y niños que miraban como nosotros hacia adelante. Allí la Osita empezó a declinar, víctima de un mal que creímos pasajero, porque en ella la voluntad de la vida era más fuerte que todos los pronósticos. Y yo compartía su coraje como siempre compartí su luz, su sonrisa, su enamorada vivencia del sol, del mar y de la esperanza en un futuro más hermoso. Volvimos a París llenos de planes. Termina juntos el libro, dar sus derechos de autor al pueblo nicaragüense, vivir todavía más intensamente. Siguieron 2 meses que nuestros amigos llenaron de cariño. 2 meses en que rodeamos a la Osita de ternura y en que ella nos dio cada día ese valor que nos iba abandonando. La vi emprender su viaje solitario, donde yo no podía ya acompañarla. Y el 2 de noviembre se me fue de entre las manos, como un hilito de agua. Sin aceptar que los demonios dijeran la última palabra. Ella que tanto los había desafiado y combatido en estas páginas. A ella le debo, como le debo lo mejor de mis últimos años, terminar solo este relato. Piense, Osita, que habrías hecho lo mismo si me hubiera tocado precederte en la partida. Y que tu mano escribe, junto con la mía, estas últimas palabras en las que el dolor no será nunca más fuerte que la vida que me enseñaste a vivir. ¿Cómo acaso hemos llegado a mostrarlo en esta aventura que toca aquí a su término, pero que sigue en nuestro dragón, sigue para siempre en nuestra autopista? De noche, nos quedaremos solos, mi almohada en mi silencio, y estará la ventana mirando inútilmente los barcos y los puentes, nebran sus agujas. Yo diré, ya es muy tarde, no me contestarán, ni mis guantes, ni el peine, solamente olor, tu perfume olvidado como una carta puesta boca abajo en la mesa. Se la va de ser Vicky Samba, se ya va, c'est moi triste ya va. De manzana, buen cigarrillo
viendo atar los cuernos de la noche medusa, su alto caracol forrado en terciopelo, donde duermen tus senos quemados por la luna. Y diré, ya es de noche, y estaremos de acuerdo con muebles o cenizas. Con el organillero que remonta en la esquina sus títeres de luna para los niños pobres. Se la lleva de ser Vicky Samba, se ya va, se más triste ya va. Es justo, corazón, la canta el que se queda, la canta el que se queda para cuidar la casa. La 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 la. Los famas son capaces de gestos de una gran generosidad, como por ejemplo cuando este fama encuentra a una pobre Esperanza caída al pie de un cocotero y, alzándola en su automóvil, la lleva a su casa y se ocupa de nutrirla y ofrecerle esparcimiento hasta que la Esperanza tiene fuerza y se atreve a subir otra vez al cocotero. El fama se siente muy bueno después de este gesto y en realidad es muy bueno, solamente que no se le ocurre pensar que dentro de pocos días la Esperanza va a caerse otra vez del cocotero. Entonces, mientras la Esperanza está de nuevo caída al pie del cocotero, este fama, en su club, se siente muy bueno y piensa en la forma en que ayudó a la pobre Esperanza cuando la encontró caída. Los cronopios no son generosos por principio. Pasan al lado de las cosas más conmovedoras, como ser una pobre Esperanza que no sabe atarse el zapato y gime sentada en el cordón de la vereda. Estos cronopios ni miran a la Esperanza, ocupadísimos en seguir con la vista una baba del diablo. Con seres así no se puede practicar coherentemente la beneficencia. Por eso, en las sociedades filantrópicas las autoridades son todas famas y la bibliotecaria es una Esperanza. Desde sus puestos, los famas ayudan muchísimo a los cronopios que se nefregan. Los argentinos han sufrido demasiado en este espantoso periodo que han vivido, tanto los que estaban aquí como los que tuvieron que irse, como para que esto caiga en el olvido o caiga en la indiferencia. Estoy convencido de que estas experiencias negativas pueden traducirse en historia positiva, pero todo depende de nosotros. Una vez más, no hay que andar buscando figuras que puedan salvarnos. Si no nos salvamos nosotros como pueblo, no nos salvaremos más. Es hermoso volver después de 10 años de no haber podido volver y caminar de nuevo por las viejas calles de Buenos Aires que tanto significan para un porteño como yo, y volver a sentir los olores y descubrir que las veredas están estropeadas como siempre, que no han cambiado, pero que tampoco han cambiado las cosas que me gustan. Es curioso como uno está unido digamos, al aspecto sensual de una ciudad. Yo llevo a Buenos Aires puesto como otros llevan los zapatos y lo paseo conmigo en cualquier lugar, como emigrado, como exilado, como turista, da lo mismo. Yo no cambio en ese sentido. La mejor prueba es que he vivido en Francia ya 32 años. 32 años bastan para que el 90% de la gente cambie de idioma, incluso los escritores, que empiecen a escribir en el idioma de su nuevo país. Yo sigo escribiendo en español, y un español muy argentino además. Sigo escribiendo en él y escribiré en español hasta que me muera.
Este último texto creo que no necesita comentario. En todo caso, no es un adiós entre el que habla y los que lo escuchan, sino todo lo contrario, una voluntad de seguir estando ahí, cerca, esperando, ayudando a la esperanza con todo lo que se tiene. Empieza por no ser, por ser no. El caos es negro, como es negra la nada. Nace la claridad, su gallo triza el cielo, se esponjan los colores vanidosos. Pero el negro se ahinca primigenio. Toda luz se abisma en el carbón, en el basalto. Socavón en la sangre, en la memoria. Lo negro sube a la palabra. Es la tormenta rabiosa de los odios y los celos. Otelo, el Blacamur, el moro negro siempre para el libio Yago. Su palacio nocturno, el sueño, el bárbaro. Sedosa guillotina del diurno pavo real, para que solo las similitudes desplieguen sus tapices de morado, de púrpura y de óxidos. Harem del negro, esperma de los sueños. Padre profundo, pez abisal de los orígenes, retorno a qué comienzo, estigia contra el sol y sus espejos, término de los cambios, última estela de las muraciones, palabra del silencio. Se diría que le gusta que lo aplanen, lo espatulen, lo tiendan en lisas superficies, como se hace aquí. Se diría que ama ser el trampolín desde donde saltan los colores, su callado sostén. Todo es más contra el negro, todo es menos cuando falta. Cedes a estas metamorfosis que una mano enamorada cumple en ti. Te llenas de ritmos, hendeduras, te vuelves tablero, reloj de luna, muralla de aspilleras abiertas a lo que acecha siempre del otro lado, máquina de contar cifras fuera de las cifras, astrolabio y portulano para tierras nunca abordadas, mar petrificado en el que resbala el pez de la mirada. Caballo negro de las pesadillas, hacha del sacrificio, tinta de la palabra escrita, pulmón del criseña, serigrafía de la noche, negro el 10, ruleta de la muerte que se juega viviendo. Tu sombra espera tras de toda luz.
quisiéramos. En su lomo sufrido dibujamos tantas rasueras. Después, ya más compadres, taconeando, dimos vuelta manzana con la barra, silbando fuerte, para que la rubia del almacén saliera con sus lindas trenzas